Y ese es el tipo de las personas que llaman la atención para que otro sirva. Nosotros somos esa zarza que somos el ejemplo para que nosotros otros sirvan a la obra del Señor. Pero si tienes cara de fuchi, cara de tristeza, cara de verdad de que te levantaste de malas, pues ni siquiera quién quiera servir en la iglesia. Y llegas, ¿verdad? Y te sientas y acá déjeme, hermano, déjeme solo aquí, y a mí me gusta el pasillo, ¿verdad? Y aquí estoy en el pasillo. Hermanito, hágase para allá. No, yo aquí me gusta, por eso llego temprano para ponerme aquí. ¿Y sabes quién quiere servir contigo y quién quiere venir contigo a la iglesia? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y entonces, ¿verdad? Es una antidefensa que nosotros ponemos para que la gente no se acerque. Entonces dice aquí, versículo 4, versículo 3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él estaba observando y Dios trajo la atención a él. Viendo Jehová que iba a ver lo que le llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque este lugar que tú estás es tierra santa. A ver, Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés. Y él entendió que era la voz de Dios. Le dijo: heme aquí. ¿Y saben qué significa heme aquí? Estoy listo para servir. Estoy listo para servir. Mande usted, ordene usted, Señor. Eso significa heme aquí. Y Dios ha llamado muchas veces, ha tocado el corazón de tu vida para que tú sirvas al Señor. No te imaginas qué poderoso es que tú sirvas a Dios, la manifestación del Espíritu Santo que Dios puede hacer ahí contigo. Dice el versículo 6: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es un símbolo de que Dios está ahí. Puede también podemos tener una manifestación demoníaca, y el demonio jamás va a decir: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso no lo puede decir un demonio. Jamás lo puede decir. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si se te aparece, si te viene una manifestación, tú dile quién eres. Y si esa manifestación te dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Dios. Es una muestra que solamente Dios puede hablar por Él mismo. Los demonios van a aparecerse como ángeles, como querubines, pero no son manifestaciones de Dios, sino de demonios. Y déjame decirte, hay más manifestaciones en este mundo de demonios que de Dios. Muchas más manifestaciones, porque nosotros no vivimos por las manifestaciones o por lo que vemos, sino vivimos por lo que entendemos en la palabra de Dios, por fe. El justo por la fe vivirá. No dice el justo por los milagros vivirá. Y dijo, ¿verdad? Dice aquí, dice el versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus clamores a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a la tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Dios le dice todas estas instrucciones, ¿y qué creen que dijo Moisés? Sí, Señor, estoy listo para servirte. No, Moisés no estaba listo para servirlo, o más bien sí estaba listo. Mira, siempre estamos listos para servirle.
Dios llama y siempre estás listo para servirle. El que no quiere obedecer eres tú, somos nosotros. El problema no es de Dios. No es que Dios falte en ti o en mi capacitación, sino es Dios quien va a que tú, ¿verdad?, tomes esa decisión solamente, ¿verdad? Y vas a poder servirle a Dios. Y dice aquí en el versículo 4, capítulo 4, Éxodo 4:1. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala a la tierra. Y le echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. O sea, inmediatamente la primera seña que Dios le da a Moisés es que echa esa vara y se le apareció una culebra. ¿Qué significa la vara que traía a Moisés? La autoridad. Tenía la autoridad, la echa al piso y Dios le demuestra a Moisésito que él tenía la autoridad delegada de Dios para poder hacer lo que Dios le había encomendado. No está en ti y no está en mí lo que yo voy a hacer, o la obediencia que yo voy a hacer. Si Dios me manda a mí a predicarle a un presidente, a un gobernador, a un diputado, a un senador, senadora, y si Dios me manda a hacerlo, Dios es el que va a abrir las puertas para que yo vaya a hacerlo. Es simplemente yo me tengo que disponer y ir a hacer lo que Dios me está diciendo, y el poder no va a ser mío, el poder va a ser de Dios. Y Moisés empieza a poner pretextos, ¿verdad? Y le dice: pues que no, aquel Aarón, mi hermano, es más elocuente que yo. Y empieza a poner distracciones, y simplemente Dios se enoja. Él le dice: Moisés, te estoy diciendo que tú tienes que servir. Y yo no quisiera estar en el lugar de Moisés cuando te dice Dios que Dios nos mande a servir para que Dios se enoje. Dios puede enojarse contigo cuando tú no eres obediente al servicio. Y con un Dios enojado es como cuando un padre está enojado. Cuando Dios está enojado es igual que como tú tratas a tus hijos cuando tú te enojas. Viene tu hijo y te pide: papá, ¿me compras unos tenis? Y el papá, ¿qué le dice? Claro que no, tiene que obedecer, chamaco. Papá, ¿me ayudas en mi negocio? Claro que no. ¿Cómo quieres que yo te ayude y tú no haces lo que yo te mando? Entonces todo esto estaba pasando en la lucha. Esto pasa normalmente en la lucha de cuando Dios llama, pero lo importante de esto es que nosotros podamos obedecer. Mira, déjame hacerte este comentario. Yo no he visto una manifestación del Espíritu Santo más grande en una persona, más grande que cuando está sirviendo. No cuando está muriendo en el hospital y está lleno del Espíritu Santo. No. No cuando está compartiendo por allá con su familia. No. Lo más importante, los rasgos más fuertes que me sorprenden es cuando una persona sirve a los demás. Yo veo la presencia del Espíritu Santo impresionantemente en ellos. Es la máxima expresión del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hay hermanos que llegan acá antes de que estemos aquí nosotros 3 horas antes y se vayan 2 horas después? Y tú dices: ¿cómo es posible? O que estén predicando en el rayo del sol y tú dices: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, verdad? Y te sorprende hermanos que vienen con enfermedades, ¿verdad? Que nosotros no sabemos.
y que nosotros no sabemos, y están sirviendo con una cara sonriente de oreja a oreja. ¿Cómo es posible eso? Este hermano debería estar en el hospital, debería estar en un reposet, descansando, debería estar con suero, y sin embargo esos hermanos están sirviendo y tú los ves y no los conoces, y te das cuenta que no es esa persona, no es él, sino el poder de Dios en él. Y ahí es cuando tú experimentas el máximo poder del Espíritu Santo. Y si tú no lo has experimentado, qué lástima me das. ¿Cuándo? Cuando se sirve. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11:25: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. Escuchen, una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos, muchas veces en peligros, en ríos, en peligros de ladrones, peligros de naciones, peligros de gentiles, peligros de las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, con muchos desvelos, en hambre, en sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y termina diciendo: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día sobre la preocupación de las iglesias. Quien enferma, yo no enfermo. Quien se tropieza, yo no me indigno. Pero yo no. El Espíritu de Dios que está en mí. Todo esto estaba sufriendo Pablo por causa del Evangelio, y él reconoció que no era él, sino el Espíritu de Dios que estaba en él. Si nosotros, hermanos servidores y hermanos que están aquí, si nosotros robamos la gloria de Dios, Dios se enfurece. Nunca digas que eres tú el que tiene los talentos para poder hacer la obra de Dios. Que nunca digas tú que te vanaglories y que digas: no, mi voz es como ninguna, y yo sirvo más que aquel, y yo sé enseñar más la palabra que el otro. Y jamás se te ocurra decir semejante barbaridad, porque tú estás ofendiendo al Espíritu Santo. Si Dios te capacitó, Dios sabe cuánto puso de ti, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia para que tú seas capacitado a hacer lo que tienes que hacer. Y si Dios a aquel no le dio sabiduría, le dio la mitad, y tú tienes que instruirlo, en ningún momento te vas a tener soberbia, porque tú tienes más conocimiento de la Biblia, y enseñar a aquel que no tiene conocimiento. Y Dios puede quitarte todo ese conocimiento, te puede mandar a una banca eterna toda la vida, y te quita todo ese conocimiento y dárselo a aquel, y ahora aquel es tu maestro. ¿Por qué? Por la soberbia, por la arrogancia. ¿Y cuántas veces yo no he visto eso? De hermanos que se creen los chipocludos, se sienten los ungidos, los reungidos y los tatarungidos. ¿Está bien dicho, tatarungidos? Se oye bonito. 1 Corintios 9. Esta palabra servidor es diáconos. En el griego, diáconos y diáconos, ¿verdad? Nosotros no les decimos diáconos porque se me hace muy amén, hermano, gloria a Dios. ¿Quiénes son los diáconos de esta iglesia? Eso se me hace medio religiosón, y nosotros les llamamos aquí servidores. Servidores sí se entiende, y en cambio diáconos en el griego pues es servidor también, pero pues no entiendes que es diácono, ¿verdad? Y si tú le dices servidor, pues sí lo entiendes. Y es simplemente diáconos, es forma de servir. Mi esposa y yo nacimos en una iglesia bautista, y me acuerdo que en esa iglesia bautista que yo amo, ¿verdad? Estaban los diáconos, y cuando pasaban las ofrendas y eran los hermanos diáconos que recogían las ofrendas. No sé quién ha estado en una iglesia bautista, de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, y pasaban con unos fierros así color dorado y con unas bolsas de terciopelo rojo, y las pasaban así como, pero con un estilo, todo le hacían un estilo así, lo pasaban, sí, era un estilazo, así era,
si todos le hacían lo mismo, ¿no? Le hacían así, lo pasaban hasta allá y todos los hermanos iban depositando y lo hacían así y luego pasaban la otra, pero una cosa y tú decías, no, ese servicio sí debe estar muy difícil, debes de aprender primero el toreo, ¿no? A torear, ¿no? Algo así se me imaginaba yo, ¿no? Y yo, eso a mí no me gustaba. Yo lo veía y yo lo respetaba, pero no me gustaba. Yo decía, ¿y no podrá ser una forma más sencilla de hacer las cosas? Claro que sí. Y le llamamos servidores. Todos los que estamos aquí y todos los que traen un gafete, mi esposa y yo, somos tu servidor. Estamos para servirte. Esta es la iglesia. Tú no vienes a servirme a mí. Yo estoy listo para servirte a ti. Ese es el servidor. Nosotros los servidores te servimos, te atendemos, no te regañamos y no te maltratamos. Al contrario, estamos muy gustosos que tú vengas y te sientes y estamos listos para servirte. Ese es el corazón de un servidor, pero pareciera que después se nos sube y sentimos que otros ¿verdad? Tienen que darnos caravanas por el servicio que nosotros hacemos. Cuando tú buscas que alguien te reconozca por lo que tú haces, tú ya no es por gracia. Perdiste el favor de Dios. Dice, de gracia dar, de gracia recibir. Pero como tú ya no lo estás dando por gracia, de regalo, Señor, lo estoy haciendo porque yo sé todo lo que hiciste por mí en la cruz. Ahora entiendo todo lo que tú hiciste, ahora entiendo y yo por eso quiero servir y pagar un poquito de mi tiempo de todo lo que tú hiciste por mí. Pero sí, eso es la condición normal. Pero la condición equivocada es decir, voy a servir a esta persona, pero yo necesito que esa persona reconozca y de perdida me invite a comer. Y de perdida haga algo por mí. Y de perdida me lleve o me traiga y me regale. Eso ya es una venta del servicio que tú estás haciendo. Ok. Primera de Corintios 9. 19. Por lo cual, siendo libre, de todo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, el apóstol Pablo reconoce que él se había hecho siervo de todos por ganar a más cristianos. Por ser una persona amable, por ser una persona amorosa, por recibir con una sonrisa a otra persona que viene por primera vez, por invitar a una persona, ¿verdad? Por ser accesible. Estás invitando a una persona a tu casa, ¿verdad? ¿Qué hace una persona cuando llega el invitado a su casa? Está sentado. Pásale, sí, siéntate. No, se levanta el anfitrión y se levanta, pásale, toma asiento, ¿verdad? Ese es un anfitrión. Debemos ser cariñosos sobre todo con las personas nuevas. Y ese amor se ve aún en la entrada, en los edecanes, se ve en las personas que deben de poner una cara sonriente en la parte de atrás y están recibiendo, deben de tener una cara bonita. Y yo le digo a los líderes, y si no tienen una cara bonita, quítalos de ahí. Hermano, no vienes sin orar. ¿Sabes qué? Siéntate. ¿Qué vas a estar con tu cara pestosa recibiendo a los demás? ¿Te gustaría que tus hijos recibieran con una cara fuchi a tus invitados en tu casa? Claro que no. Chamaco, ¿sabe que si no quiere estar aquí, váyase allá arriba en las recámaras y no salga? Pero a mis invitados no me los molesta. Y pareciera que perdemos el rumbo y tenemos que volver otra vez a las primeras enseñanzas. Y esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Y no se duerman por allá atrás. No se duermen porque me distraen. Sí me distraen. Y verdad, y esa es la Biblia, que tenemos que volver otra vez tenemos que volver a las cosas de la Biblia para que el Señor nos lo dice 1, 2, 3, 4, 5 veces. De hecho, el libro de Deuteronomio se llama eso, la repetición, recordar la ley, lo que ya se había dicho. Un libro para recordarte lo que ya se dijo. Y Dios lo vuelve a repetir en Romanos, en Santiago, y lo repite una, y lo repite otra, y otra, porque somos olvidadizos de lo que es importante
el servicio al Señor. Y esa palabra siervo, de aquí de 1 Corintios 9, 19, es la palabra doulos o douleo, y significa decidir poner bajo esclavitud. Es decisión. Ok, de aquí sacamos otra enseñanza. ¿Quién es aquel que sirve? Aquel que quiere y está dispuesto a que otro lo mande. ¿Estás dispuesto a que otro te mande? Sí. Ok. Pues entonces bienvenido. Si tú no estás dispuesto a que otro te mande, no puedes tú servir en la obra del Señor. Es imposible. Vamos a Hebreos 10, 32. ¿Vendrán obstáculos? Por supuesto. ¿Vendrán pruebas? Por supuesto. ¿Vendrán situaciones difíciles? Claro que sí. ¿Te van a pedir que te pongas uniforme? Muchas veces. ¿Te van a pedir que vayas al ensayo? Sí. ¿Te van a pedir que llegues a ciertas horas? Sí. ¿Que te sometas a la autoridad? Sí. Y como somos burros sin mecate, en mi caso yo era burro sin mecate. Déjenme platicarles. Yo antes de ser cristiano era burro sin mecate. Yo con mi esposa teníamos un negocio de muebles a nivel nacional y yo viajaba, llegaba a la Ciudad de México, mi esposa me llevaba, venía llegando a la Ciudad de México y yo agarraba mi agenda y yo decía, ahorita me voy a ir a Cancún a trabajar, a Cancún. Y decía, esposa, tráeme otra maleta de ropa y llegando te saludo, vamos a comer y de ahí agarro otro vuelo y me voy a Cancún. No tenía mesura. No había en mí voy a descansar, era una máquina de trabajo. No había quien me doblegara, quien me controlara. Mi esposa me decía, quédate, no me quedo. Y me iba y dejaba a mis hijos, dejaba a mi esposa. Yo nunca estuve en una graduación de mis hijos, nunca estuve en un cumpleaños, nunca estuve en ningún convivio de mi familia. Jamás. Burro sin mecate, auténtico. Y cuando yo me convertí al Señor, cuando yo me convertí a Cristo, el pastor Siragüen se paró enfrente de mí aquí y me dice, y yo estaba allá atrás con saco y corbata y con una camisa Hugo Boss, y yo estaba allá atrás y me dijo y dice, a ver, ¿quién es el que se levanta y se para aquí y se va a lavar los baños? Y yo dije, ese soy yo, necesito someterme. Y me paro y llegué, y cuando yo llegué me dice, Gustavo, dice, ya están ocupados los puestos a lavar los baños. Dice, ¿y a poco los ibas a lavar así como vienes de vestido? Lo iba a hacer, pastor. Dice, ¿de veras estás listo para servir? Digo, estoy listo para servir. Y es donde tú quieras o donde el Señor te mande. Cuando me dijo eso dije, donde el Señor me mande. Y dice, vete a los de oración. Era el que no quería. De todos los ministerios era el que no quería. Ese ministerio yo no lo quería. Porque eran puros viejitos, viejitas que se dormían. Se dormían, sí, no, aquí es puro chamaco joven, ¿verdad? Sí, puro jovencito, niño, ¿verdad? Quinceañeros, los hermanos. Y no, allá era puro viejito que se dormía y cuando llegaba ahí y se me recargaban en el hombro. Sí, Dios lo sabe, se me recargaban en el hombro y yo le tenía que hacer así para que no se durmiera. Sí, estaban así. Y verdad, y otros los despertabas y estaban orando. Y yo les decía, hermano, ¿no te duermes? No me duermo, estoy orando. Y verdad, y eran unas ruedas impresionantes. Ahí yo aprendí mi vida de servicio. Ahí el Señor me disciplinó. Yo qué iba a imaginarme que andar con gente importante me iba a poner ahí con viejitos y bastones, a que se iban a dormir. Y que quiera que me hubiera dicho, ¿verdad? Me hubiera visto ahí, Gustavo, en esto acabaste. Y yo, pues, me daba vergüenza. Lo reconozco, ¿no? Me daba vergüenza que alguien me fuera a tomar una foto y lo fuera a publicar con mis amigos, ¿no? No existía el Facebook tanto como ahora, ¿no?
o creo que ni existía, ¿no? Y yo estaba ahí y bueno, y después yo entendí que todo esto yo lo hacía con amor. ¿Verdad? Y entendí un día lo que tú a lo mejor no has entendido, que Dios me llamó a servir no por lo que necesite mis manos. O sea, Dios no necesita tus manos. Dios dice en la Biblia que si tú no predicas, aún las piedras predicarían por nosotros. ¿Sabes por qué Dios quiere que tú sirvas? Porque Dios te quiere bendecir. Hasta eso, la misericordia y la bondad de Dios. Y si no sirves, es porque no quieres. Pero Dios quiere que con el servicio tú sigas siendo más bendecido. Pastor, he llegado hasta aquí, tengo un negocio, ya puse otro. Pues no te imaginas que si sirves al Señor, más. No te imaginas. O sea, a Dios no le ganas. A Dios no le vas a sorprender. Si hay algo que Dios le sorprende, es la obediencia. Y si tú eres obediente, y ahí donde Dios te puso, y no, hermano, yo ya no, esto ya no lo hago porque ya no me gusta. Ahí tú tienes que obedecer. Hermano, pues es que a mí ya esto ya como que no. No, tiene que gustarte. Es donde Dios te puso y ahí tú tienes que obedecer. Es el llamado que tú tienes y ahí tienes que hacerlo. Imagínate a mí, que mi esposa me despertara en la mañana. Ya levántate. Ay, no, pues es lunes. No, nada de lunes, es domingo. Y yo le dijera, no, pues no quiero ir a predicar. Y que llegara mi esposa y que les dijera por micrófono, no, pues el pastor no vino a predicar porque estaba cansado. ¿Qué dijeras? ¿Qué dijeras? ¿Y qué tal de ti que no vienes a servir? ¿Y qué tal de ti que no sirves? Y que te haces para allá para que todos los demás lo hagan y tú no lo haces. Ah, sí. A Dios es el que sirves. A Dios no lo engañas. ¿Por qué pensamos y fingimos que servimos? ¿A quién quieres engañar? Cabezón. No podemos engañar a Dios. Si vas a servir a Dios, sírvelo con todo tu corazón. Y si no, no seas un hipócrita. Quítate para que otros lo hagan por ti. Es algo que tenemos que hacer con nuestro corazón, sin ser vistos y sin ser aplaudidos. Y muchos más son reconocidos delante de Dios los que no son vistos. Y hay muchos servidores aquí que no son vistos. ¿Y dónde se va a servir? A la iglesia de los santos. Esta es la iglesia de los santos. Y aquí es donde nosotros servimos. Porque no vamos a hacer candil de la calle y oscuridad de tu casa. Ay, hermano, es que yo sirvo allá en otra iglesia y yo sirvo allá. Y a otros que hasta dicen, yo doy los diezmos allá porque aquí está iglesia. No, donde comes es donde está tu diezmo. Donde comes es donde está tu servicio. Nada de que tú entregas diezmos y ofrendas por otro lado. Sí puedes entregar una ofrenda, pero tus diezmos son en el lugar donde tú te alimentas. Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Así me decía mi mamá todos los días. Chamaco, candil en la calle. Y sí, andábamos en otro lugar. Pero me quedaron grabadas esas palabras de mi madre, que fue cristiana, santa madre. Hebreos 10:32. Hebreos 10:32. Hebreos 10:32. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones fuiste hecho su espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. ¿En cuándo? En el sufrimiento. Versículo 34. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienes en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. Claro que lo sabemos, pero a veces lo olvidamos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque o es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas, ¿qué? La promesa. ¿Dónde? Donde sufres, soportas, resistes, y entonces viene el favor de Dios de allá arriba, y Dios está viendo que eres paciente y te dice, mi hijo es paciente, lo voy a bendecir. Le voy a decir, le voy a contestar su plegaria de oraciones. Todas estas oraciones, Ángel Gabriel, llévaselas y dáselas, porque todas estas oraciones yo se las voy a contestar en este momento. ¿Cuándo? Cuando Dios ve en ti paciencia.
Señor, ¿ya qué hora? Ya no se te hace tarde. No viene Dios. Señor, ya, el dinero, Señor, voy a hacer una oración para que no te trae Dios el dinero. Se necesita la paciencia. Necesita ser un hombre probado, una mujer probada en la paciencia. ¿Y cómo llegamos del mundo? ¿Impacientes? ¿Por qué éramos impacientes? Por naturaleza éramos impacientes, porque Satanás nos lo daba todo rápido, ¿no es cierto? Mujeres, hombres, dinero, negocios, todo llegaba rápido. Y ahora, bajo la administración nueva que tú y yo vivimos, que se llama el Espíritu Santo, la administración que se llama la gracia, nosotros vivimos en una dimensión que se llama la gracia, así le llama la Biblia, la gracia, y en esa gracia no funciona como antes funcionaba. Ahora es necesaria la paciencia. Y si tú eres impaciente, nunca vas a tener nada. Y todo lo que tengas se te va a hacer agua. Se te va a ir entre los dedos. ¿Por qué? Porque eres un impaciente. Dice Hebreos 6:10. Aquí regresamos tantito. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Una vez fuimos de viaje, mi esposa y yo, a Mérida, Yucatán, y nos encontramos allá con unos hermanos que habían servido en la iglesia del norte, allá en México, y habían servido por 10 años. Y yo dije, oye, pues dice, no, pastor, yo fui servido. No, yo no era pastor. Me dice, a ver, hermano Gustavo, yo serví en México en Edecanes como por 10 años. Y dije, qué bien, oye, pues qué gusto, oye, ¿quién era tu líder? Y empezamos a platicar. Y ahora, ¿y dónde sirves? Dice, no, pues ni me congrego. ¿Cómo? ¿Ni te congregas y no sirves? Y yo me acordé y le dije este versículo: es necesario haber servido y siga sirviendo. Es necesario haber servido y siga sirviendo. Lo voy a volver a decir para aquellos que sirvieron y han dejado de servir. Es necesario que si hayas servido y sigas sirviendo. No hay pausas a menos que estés en la cama. No existen las pausas, existe el desánimo. Y lo que tú tienes es un desánimo y un pretexto. Eso es lo que está pasando en tu vida. Y mejor que el Señor nos quite las máscaras o que nos quite las vendas de los ojos para que nosotros podamos ver y entender lo que está pasando alrededor de nuestra vida. Isaías, otro que le costó trabajo. Isaías 6, era un gran evangelista. Este hombre era adinerado, no tenía necesidad, era consejero de los reyes, era un hombre muy influyente y predicó a varios reyes. Él se dispuso a servir y hasta el capítulo 6 de Isaías se convierte. Y aquí en el capítulo 6 se le aparece Dios con grandes señales, con los querubines, y él estaba enfrente de todo el espectáculo que es ver a Dios. Estaba sentado en su trono y vio los querubines y vio el humo que salía de la presencia de Dios. O sea, vio algo que no se puede explicar, aunque está escrito, pero no podemos entenderlo totalmente. Y él, viendo todas esas cosas, ¿verdad?, viendo que era Dios quien le estaba hablando cara a cara, y le dice en el versículo 5, Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, él dice que iba a morir. Y seguramente no vio a Dios, porque la Biblia no se puede contradecir. Seguramente vio a Jesús sentado en su trono, estaba ahí. Y dice el versículo 6, y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. O sea, aquí él reconoció que estaba en pecado,
porque de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces ahí dice, soy inmundo de labios. O sea, nadie que no tenga a Cristo en su corazón puede cambiar su forma de ser. Nadie puede cambiar su forma de ser si no es que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Nadie es nadie. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes cambiar nada. Tienes que tener a Cristo. Y Isaías sabía que él era inmundo de labios. Dice el versículo 7, y tocando como con él sobre mi boca, dijo, he aquí que con este toco mis labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Cómo dijo? Heme aquí, envíame a mí. Igual que Moisés. Igualito, heme aquí. Y le dice, ¿verdad? Y todo lo demás son pretextos. Son pretextos. ¿Y que dónde voy a servir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y que a qué hora? Justamente tienes que sacrificar algo. Si tú no sacrificas algo en el servicio, no eres servidor. Yo le dije una vez a un hermano, digo, hermano, vas a preparar un tema así, así, asado, y vas a prepararlo. Y luego el hermano me dijo, ¿sabes qué? Y cuando pasó, y de verdad tuvo un fracaso aquí en el púlpito, yo le dije, hermano, ¿qué pasó contigo? Y me dice, no tuve tiempo de preparar nada. Y yo le dije, ¿cómo te atreviste a subirte al púlpito si no preparaste nada? Es que, digo, el es que no funciona. Si Dios te comisiona, Dios te capacita. Y tú tienes que ser de aquellos hombres y de aquellas mujeres que sirvan a Dios con todo tu corazón, a pesar de las adversidades, a pesar del niño que se enferma, y a pesar de las circunstancias, y a pesar de la lluvia, y a pesar de los truenos, y a pesar de los rayos, y a pesar de todas las cosas que se oponen para venir a servir al Señor, tú te vas a sobreponer. Yo no se imaginan, hermanos, se los platico con todo mi corazón, cuántos domingos he tenido obstáculos. ¿Cuántos me he parado aquí con náuseas, con enfermedades estomacales, con dolor de cabeza, ¿verdad? con diarrea? Bueno, infinidad de situaciones, adversidades, malas noticias en la mañana, que tu mamá y que tu papá y que los hermanos en México, ¿verdad? Y me empiezan, ¿verdad? En la mañana llegamos aquí otra vez, ¿saben qué? No quiero oír nada, me encierro en oración. Y en ese momento, cuando yo subo, de verdad no se los miento, y lo saben todas las personas que han experimentado predicar aquí en este púlpito o en cualquier otro púlpito, cuando tú te pones a predicar y hacer lo que tú estás haciendo como yo, hay algo que pasa del Espíritu Santo que se me olvida el dolor de cabeza, se me olvidan las náuseas, se me olvidan los problemas, y yo sé que Dios me infunde un poder sobrenatural para que yo pueda predicar. Y así Dios te infunde un poder sobrenatural para que tiendas tu mesa de materiales. Y allá para que pongas ¿verdad? El ministerio que tú tienes, y tú sirvas ahí de todo tu corazón. Y te dispongas a servir y a tocar, ¿verdad? Y tus manos y tus dedos, el piano, ¿verdad? Los que tocan los instrumentos. Dices tú, qué bárbaro, se oye profesional. Y ninguno de los hermanos que está aquí al frente es profesional. Son maestros, son doctores, son empresarios, son académicos, son personas del vulgo como tú, como yo. Ninguno es maestro en música. Pero ¿no se oye hermoso? ¿No te ministra? Y a lo mejor se le va una nota y pero no te ministra. Y cuando están ellos cantando, no, dice amén, sí, gloria a Dios, amén, otra, dice un hermano por allá, otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo ministrado con el Espíritu Santo por la santidad de estos hermanos que están enfrente. ¿Cuál es pues el servicio?
sin quejas, sin egoísmo, sin murmuración, sin ambición, sin querer competir, porque los dones y los talentos no son para competir. El amor no es competencia. El amor no es saber quién canta mejor. No, quítate. Y quítalo porque yo canto mejor. Eso no es amor. Ese hermano que está peleando el puesto de enfrente, tenemos que quitarlo y sentar y banquearlo. Porque eso no es el amor. El amor es, hermano, hazlo tú, sí, amén, hazlo tú. Dios te está poniendo, sí, y yo te aplaudo y oro por ti. Ese es el amor. Que reconozcas, y dice la Biblia que tengamos a los demás como mayores a nosotros. Y no, ¿por qué? ¿Y por qué a mí me tienen que reconocer? Y a mí, ¿verdad? Y ahí está la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? A ver, Jesús, a mis hijos los tienes que reconocer. Los vas a poner donde yo, a ver, ¿qué quieres, hijito? Juan, a ver, Juanito, ¿qué quieres? No, y a ver, el otro hijo, ¿qué quieres? A ver, pídeselo aquí. Dice, no, nosotros queremos estar allá en lugares exclusivos cuando nosotros ya hagamos terminado toda la obra. Y Jesús se volteó y les dijo, ¿no saben lo que piden? Bárbaros, pervertidores. Yo me imagino que Jesús se habría enojado. Les dijo, no me toca a mí escoger los lugares, sino a mi Padre. Y nosotros peleamos los lugares. ¿Y por qué aquel? Y no a mí. Igual. Zebedeo. ¿Por qué hemos de hacer eso? Si a lo mejor la recompensa no está en el que mucho más hace o en el que hace menos. La recompensa es con el corazón que con lo haces. Tú puedes estar hasta acá, ¿verdad? En el coro y nadie te ve, y hasta atrás, ¿verdad? Y estás hasta atrás, estás allá y nadie te ve, y a lo mejor tienes más recompensa tú que el mismo pastor que está aquí enfrente. Es algo que nosotros como que necesitamos ser vistos, y no se necesita ser visto, se necesita con el corazón con el que lo haces. Lucas 17. Lucas 17. Aquí en Lucas 17 Lucas 17. Yo me acuerdo, voy a platicar de esto de mi servicio en México, cuando nosotros éramos, y ya después pasamos a un liderazgo éramos líder de uno de los servicios ahí en la iglesia del norte. Éramos líderes del primer servicio, y eran 3 servicios. Entonces nosotros nos íbamos a orar en el primer servicio con mi esposa, y el primer servicio empezaba a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. A las 9 de la mañana empezaba el primer servicio, y los de oración tenían que llegar 2 horas antes. Échale. Entonces teníamos que llegar a las 7 de la mañana. Y nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana, porque nos bañábamos, nos cambiábamos, hacíamos 1 hora de camino, salíamos de noche. Me acuerdo, ¿verdad? Iba gozoso, yo salíamos de noche y llegábamos de noche a la iglesia, éramos los primeros en entrar. Y platicamos eso muchas veces con mi esposa. Nadie nos veía. No llegaban los pastores, no llegaban los de proyección, no llegaba nadie. Nosotros nos metíamos a un cuartito por allá frío, escondido, y ahí entrábamos y ahí cumplíamos con el Señor. Pero nadie, nunca tuvimos un reconocimiento de un pastor, nadie nos dio nada. Y cuando Dios fue el que nos sacó de ese cuartito y nos trajo aquí a Acapulco de pastores. Es Dios quien ve tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Es como Dios te va a recompensar. No por lo mucho, sino con el corazón con que lo haces. Lucas 17. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este versículo le cala a los pastores de la prosperidad, a los que quieren hacerse los buenos,
donde quieren hacerse los famosos. Y la calificación del Espíritu Santo para un cristiano es siervo inútil. Todos los cristianos somos siervos inútiles. Hermano, yo no, tú también. Nos dice mi nombre. Sí lo dice. Así también Jesús está diciendo: vosotros, todos ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos. Pues lo que debemos hacer, hicimos. Qué interesante que el Espíritu Santo nos llame inútiles. ¿Por qué? ¿Qué no hacemos bien las cosas? Pregunta, ¿qué no hacemos bien las cosas? ¿Qué no las hacemos bien? Nunca vas a hacerlas tan bien como nuestro Señor Jesucristo. Por más que quieras esforzarte en hacer algo bien, no lo vas a hacer como nuestro Señor Jesucristo. Eres siervo inútil. Y cuando tú dices: soy siervo inútil, sí, ok, pues soy inútil. ¿Y te consideras inútil, incapaz? Nos consideramos. Es importante que te consideres, ¿verdad? Que seas susceptible a corrección, porque eres inútil. Soy inútil. Cuando viene el pastor, mi pastor líder Armando Alducin, pues yo, ¿verdad? Y luego vamos a comer y esas comidas son dolorosas. Sí, son dolorosas. Con mi esposa vamos y se siente enfrente de mí y empieza, a mí se me atraga el bocado, se me atraga todo, ¿verdad? Y yo, jaja, jeje. ¿Y no estás de acuerdo? Y digo, sí, Señor, mande usted, Señor. ¿Verdad? Y ahí es cuando, ¿verdad?, el Señor me prueba y me dice: ¿qué te pasa, Gustavo? ¿Qué te pasa? No tienen ni idea cómo es aquí en corto, ¿Cómo, verdad? ¿Qué te pasa? Sí, ¿qué te pasa, Gustavo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás carnal o qué? Le digo: no, pastor, no. ¿Y por qué no obedeces? ¿Por qué no haces lo que te estoy diciendo? O sea, no se anda con que: oye, hermanito, mira, chulo, ¿verdad? No tiene mi método. Él no tiene mi método. Él nada más: a ver, ¿puedes o no puedes? Una ocasión me llegó y me dice: a ver, Gustavo, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? He pensado quitarte del ministerio. Y yo le dije: ¿cómo? Sí, he pensado quitarte del ministerio por la soberbia que veo en ti. Así me dijo, se los prometo. Y dije yo: sí, pastor, usted dígame a quién le entrego. ¿Seguro lo que me estás diciendo? Le digo: sí, seguro. ¿A quién le entrego? Usted dígame. Dice: bueno, quería probar tu corazón. Se da la vuelta y se va. Oye, yo se lo hago a un hermano de aquí, yo no sé si me aguante. Yo no sé si me da un gancho al hígado. Oye, sinvergüenza, tantos años que he estado contigo, y me voy. Y dice el apóstol Juan: probad los espíritus si son de Dios. Probadlos. Y no aguantamos una pruebita apenas. No, este cuate no me quiere, carnal, ¿verdad? El pastor está mal, ¿verdad? Caray, qué bárbaro. El líder, ¿verdad? Y hablas de tu líder, hablas de tu pastor, hablas de todo, hablas de tu esposa, de tu esposo, hablas de todo. Cuando la Biblia dice: probad los corazones, siervos inútiles somos. Nunca se te olvide este versículo. Primera de Corintios 9, 24. Con este terminamos. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Cuántos? Uno solo. ¿Cuántos? Uno solo. Correr de tal manera que lo obtengas. O sea, no es la rapidez, no es el primer lugar, sino el que corre. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, los atletas cuando corren, ellos están midiendo la oposición del aire que están teniendo en contra. Están midiendo, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad? Y ahora usan trajes mucho más aerodinámicos. Antes, ¿verdad?, corrían con shorts así flojos, guandajones, ¿no? Y eso se demostró que les había mucha oposición al aire. Y ahora corren con ropa sumamente pegadita, ¿verdad?, elástica, y saben que hay menos fricción al aire. Y el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? No como quien golpea el aire, sino que ellos, ¿verdad?, los atletas normales luchan por algo que no ven, obtienen algo que no tiene valor. Pero nosotros no somos de los que golpeamos el aire, somos de los que tenemos fe para guardar nuestra vida cristiana. Si tú no tuvieras fe, tú no estuvieras aquí. Si tú no tuvieras fe, no podrías escuchar la palabra de Dios. Si tú podrías estar sentado ahí atrás y dijeras, no, yo no tengo fe. Sí tienes fe al estar viniendo y escuchar este diálogo. Estas palabras que Dios te está hablando, tienes fe. Y lo único que tú necesitas es obedecer. Es lo que ahora te falta, obedecer para que Dios te lleve a algo mejor que Dios está preparando. Dice el versículo 9:27, así que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo por otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, aquí Pablo, está hablando y te está diciendo que también tú tienes para servir a Dios, tienes que poner tu cuerpo en obediencia. Es importantísimo que tú sometas tu carne, es importantísimo que tú domines tu carácter. Es importante que dominemos nuestro carácter, y cuando tú vengas con un carácter afable, noble, y alguien te diga, hermanito, haz aquello, tú lo vas a hacer. Y si no vienes con ese carácter sometido a Dios, sometido a los pies del Señor, a la voluntad de Dios, y cuando esa persona te diga, haz esto, tú le vas a decir, ¿y por qué? ¿Y quién eres tú para que me mandes? ¿Qué hacen las esposas cuando su esposo les dice, oye, esposita, mira, vamos a ir acá? ¿Y quién eres tú? ¿Por qué? Porque no han sometido su carne. ¿Y por qué el hombre también no somete su carne? Cuando vieja, para allá, y vieja, para acá. Oye, ¿por qué no le hablas a tu esposa como el vaso más frágil que dice la Biblia que son las esposas? Y que tú la trates con cariño, la trates con amor, con respeto. Si tú no puedes tratar a tu esposa así, es que tú tienes una carne que te domina, que te controla, y quién sabe si seas cristiano. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos la gloria y la honra porque tú has traído esas enseñanzas. Dijo Jesús, sí, Padre, porque así te plació. Todas las cosas nos las fueron reveladas por tu Hijo, porque en Él fueron creadas todas nosotros, las maravillas, los cielos, los mares y todo lo que en Él existe. Por Él somos, por Él subsistimos. La Biblia dice, ¿quién podrá separarnos de su amor? Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores de las tinieblas. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno. Eres un Dios bueno y se muestra tu amor con nosotros porque nos hablas una vez más. Porque nos hablas 2 veces, 3 veces y muestra de que tienes paciencia con nosotros. Aunque somos inútiles,
y también somos pecadores. Gracias, hermoso Padre. Gracias, Dios, porque refuerza nuestra vida espiritual. Nos sentimos con ganas de servir. Estamos deseosos de que tú nos mandes a un lugar a servir a tu iglesia 1 hora, 2 horas quizá, o si quieres más horas, más días a la semana, puedes hacerlo. El consejo de Dios es que no te cargues, que empieces paso a pasito, que empieces pian pianito y que lleves una mochila que puedas cargar, porque la Biblia dice que Dios no te ha puesto cargas. Él no pone cargas. Debe ser fácil. Debe ser fácil el servicio que tú debes de tener. Debes de llevarlo con cariño, con amor, pero también con respeto. Y lo debes de llevar y cumplirlo porque es Dios quien te lo puso. Si alguno de los que está aquí no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, yo quiero decirte que Cristo murió por ti. Cristo es el que te está hablando y te está diciendo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque yo soy manso y ligera es mi carga. Dios es el que te trajo aquí con un propósito, no es el de condenarte, sino con el de perdonarte. Dile a Dios, ahí en tu corazón, sentado como estás, inclinado tu rostro, dile: perdóname, Señor, perdóname. Me he pasado contigo, he cometido pecados indecibles y yo quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero que con la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpies cada cosa horrible que he hecho, dicho, pensado. Límpiame, Jesús, límpiame. Y quiero el día que tú me llames estar donde tú estás. Quiero que tú vivas en mi corazón, de ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.